Pero sí, también. Docente de grado. Sí, Claro. yo sí, de lengua y literatura. Yo de inglés. No me basta una lengua que necesitemos. No está mal. Secundario. Sí, está bien. Secundario. Bueno, ahora mi compañera le va a hacer unas preguntas. Sí, ahí empieza. Jenny. Como hablábamos antes del colegio, ustedes nos contaron que eran chicos, eran adolescentes. ¿Qué edad teníamos? Tenía 13. 13, ingresábamos con 13 años. 13 añitos. Y la época del altillo, sí, hasta toda la secundaria, hasta los 16 años, que después el proyecto se cerró. Claro, porque en el 79 fue el último año. Así que teníamos 16, 17. Sí, 16, Cuando 17. terminó. Yo me recibí con 17. No porque supiera más, sino porque cumplía en junio. Claro, sí, sí. Yo, digamos, éramos adolescentes como ustedes, es la misma edad. Claro. Solo que a lo mejor la época fue una época oscura, donde la verdad es que esta escuela nos dio esa posibilidad de hacer teatro. Entonces volcábamos nuestras energías acá, como por ahí otros iban a un club, ¿no es cierto? Y hacían algún deporte, pero la verdad es que a nosotros nos cautivó esta cuestión y estábamos tanto la semana en la escuela como a veces nos quedábamos el día de la semana, a la tarde a ensayar, ¿viste? A la mañana del sábado tomábamos la clase, a la tarde por ahí hacíamos los muebles y las cosas para la escenografía y los domingos se generaban las funciones. Por los sábados a la noche. Claro, así Era que la segunda casa. vivíamos Sí, acá claro, adentro. sí, sí. Es más, nos daban la llave y era todo... Y el vino. Bueno, eso no nos daban. Algunos lo tomaban. Sí, era como era una confianza ya y por eso nosotros nos sentíamos esta sensación de pertenencia tan profunda con la escuela. La escuela no era la institución donde uno va a aprender, no, para nada. Era un arraigo, una cosa que con los años perduró. Vos fíjate, 40 años de egresados y estamos... Sí, o sea, el grupo sigue sintiendo el mismo nexo y cohesión en cuanto a esto. Fue importantísimo. No tanto también, o sea, primero por el momento político del país, pero aparte no solamente por eso. Fue importante y la gratitud plena que tenemos nosotros por esos adultos que gestaron esto. Porque sin eso nosotros no hubiéramos tenido las posibilidades. Fue eso. Fue un agradecimiento pleno y a Juan, que era en su momento 23 años, un delirante absoluto, Era joven, claro. súper joven. Sí, yo con menos, creo 21 lo tenía consolado conmigo. Claro, lógico, porque en el 76 tenía 23, porque yo calculaba, yo tenía 13 y para mí un señor mayor. Claro. Nosotros, claro, Era grande, tenía barba. Claro, Sí. claro. Además nos retaba como señor. Y nosotros lo tomábamos como Como si señor. fuese eso. Pero esto que dice Nancy, que es verdad, ha sido un espacio que se ve que fue construido con mucho cariño. Yo no sé qué es lo que pusieron acá, los que lo Se construyeron. fue sumando más gente, porque después teníamos clases de gimnasia con Oscar, que era un También. profesor, no sé si estaba estudiando... Porque el actor tiene que tener estado físico. Y así nos querían hacer, estado físico. Y ¿Te se acordás sumó, cómo transpirábamos? sí, Héctor Nogués, después Sí, se se sumó sumó Héctor Nogués. Héctor Nogués. que murió hace Sí. poquito, pero formó parte del elenco estable del San Martín. Entonces se fueron sumando como distintas voluntades que Es fue una haciendo... escuelita de teatro. Claro. Porque, digamos, ponele que a las 9 empezaba la clase de los sábados y teníamos vocalización, teníamos concentración, precalentamiento, todo como una clase de teatro. Sí. Después improvisaciones y después trabajamos la obra. Sí, Y el yo creo texto que se estudiado. profesionalizó, bueno, a pesar de ser vocacional, Sí. se profesionalizó más durante el periodo. Claro, Nosotros claro. lo hicimos medio como una necesidad. Yo soy egresado un par de años, cuando ellos entraban al colegio, porque ya yo lo había egresado un año antes. La situación nuestra, inclusive política o del ambiente era distinta, había un poquito más era otro momento, y distinto quizás al de ellos, pero quiero resaltar que sí, lo hicimos un poco con necesidad, necesitamos también un lugar de convocatoria, de poder hablar, de poder practicar, de poder arreglar. Y el colegio en ese momento ingresaban compañeros nuestros del colegio mayores, muchos que nosotros, que venían de otros colegios, que venían de
compañeros que me llevaban 2 o 3 años. Mucha gente que salía de otro colegio y venía acá, se los recibió siempre, bueno, los primeros años del CONAVA fueron así. Y teníamos, de hecho nos vemos muy seguido casi todos, pero sí, quizás después fue un poco más. Lo que pasa es que, claro, ellos al terminar en el 75, ahí cambió radicalmente, ¿no es cierto? Pero ese fue el año de la construcción, justamente. Sí, sí. El 75 fue el año de la construcción del Altillo, de que apareció Juan, que pasó esto con la profesora, como que un montón fue una cadena que se fue dando. Sí, yo no sé si no fue claro, lo presentaron y le hacía una suerte de prueba. También, ¿no? Juan también, supongo. Sí, Claro, sí. Pero yo no lo hablé con él, pero nosotros, yo particularmente ya lo mencioné, necesitaba nota también para poder no llevarme la materia. Y bueno, una de las opciones que me dio la profesora fue participar en el teatro, ¿no? Lo cual fue muy bueno porque, digamos, era una opción bastante linda, bastante entretenida. Y algún otro que estaba también. Una experiencia única de poder hacer cosas. Yo nunca había hecho teatro, ni mucho menos. Y tenía que aprender a memorizar, yo no soy no tengo gran memoria, pero y después hacer esa síntesis que tenía que hacer en la obra, donde tenía que tener mucho cuidado con lo que decía, porque terminaba de hablar la pareja, era una pareja en conflicto con los padres sobre todo. Sí. Creo que no había una aceptación de la parte de los padres de ella por un tema económico. Pero bueno, Por un tema económico. creo que era eso. Creo que se trata de eso, la verdad. Además las clases atravesaban a toda la escuela, es decir, venía el que quería, entonces acá era un espacio que tenías clases con chicos de quinto, de primer año, de segundo, de tercero, y que era completamente transversal para toda la escuela, para los 2 turnos de la escuela. Es verdad, ahí conocía gente. Yo venía a la tarde, pero otros venían a la mañana, y acá nos cruzamos. Claro. Pues en la escuela no había manera, unos eran más grandes, otros después, otros eran más chicos. Después festejábamos el Día del Estudiante, Sí. o sea, el 21 de septiembre nos íbamos de picnic de teatro, hacíamos todas las salidas y Fuimos a la pileta una vez. también hacíamos, qué sé yo, quintas, o íbamos los fines de semana a hacer un asado, o sea, era como que esto trascendía. Pero la trascendencia se lo dio la coacción al grupo y los adultos que en ese momento supieron cómo canalizamos todo esto. ¿Sabes que una vez me dijeron, viste que en el CONAVA nos cuidaba la gente? Una vez me encontré con un muchacho en una peña que venía aquí, era un padre. En esa época. Y dice, viste que la gente en el CONAVA nos cuidaban y nosotros no sabíamos. Había una red, me dijo, había una red de padres y de profesores y a mí eso me pareció tan hermoso, porque uno sin saber, a lo mejor pasa siempre esto, ¿no? Que siempre hay alguien que te cuida y vos no sos consciente. no sos consciente. Yo creo que lo más significativo también es el hecho de que, vuelvo a insistir, con el momento que vivía el país. Sí, lógico. Eso. O sea, nos cuidaban, pero ese cuidado no era esa protección del aislamiento, al contrario, no, ahí era la construcción. O sea, era cuidarnos para poder leer un texto, para poder discutir, para poder hablar incluso hasta de política. Nosotros hablamos y o leer a discutíamos. Lorca, que No se podía leer. Pero él era más que no se consciente podía leer. que era más grande, ¿no? ¿Eh? Él era más grande, Claro. a lo mejor estaba más consciente en ese momento, no sé. No, porque ella yo ya recién me decía quedé eso. colgado con lo que dijo Iván. ¿De qué me decís? ¿Del momento? ¿De la... Sí, por Sí, claro, bueno, políticamente, sí. Silvia dice que no tenían, Y no sabían nosotros- mucho de lo que Sí, estaba no, pasando, que nosotros por ser sí, más grande. nosotros sí, de hecho, bueno, sí, estábamos conscientes de todo lo que pasaba, porque en ese momento había una ebullición política en el país, bueno, que incluía desde política de izquierda, de derecha, y había grupos armados de izquierda y de derecha, ¿no? Y además como habló de cambios, como fue cambiando algunas cosas en la escuela también dijo, ¿no? Recién. Sí, yo creo que de todos modos también existía la droga. Hubo un momento donde había droga también, o sea, no es que no había, no sé si la cantidad que hay ahora, pero también era otro problema que había que enfrentar y charlarlo y hablar con compañeros y bueno, problemas
quizás la contención familiar de ese momento, pero por mí, no sé si los padres de ese momento, muchos con mucha cultura y otros con no tanta. Y eso también implicaba la conciencia que tenían del problema que uno estaba viviendo como adolescente. Quizás era difícil para mucha gente abordar esos problemas, inclusive temas sexuales, temas de droga, etcétera, etcétera. Mi mamá era una mujer que vino a España con 15 años, con poco estudio, que era muy difícil para ella abordar esos temas. Entonces, de alguna manera, bueno, el hecho de contar con la escuela y contar con los amigos y contar quizás hasta con otros padres, ¿no? Hablaban de que se podían charlar temas que eran muy privados, muy imposibles de hablar. También de la política, también de la droga y también del sexo. En ese momento había muchísimo más tabú que hoy, quizás. ¿Y cómo era la vida cotidiana en la escuela? Porque las chicas tenían como preguntas más orientadas en ese sentido. No, perdón, sí, porque incluso desde cómo tenían que venir vestidos, porque como para comparar. Bueno, si quieren arranco, yo venía con saco y corbata, con un saco lo más decente posible, si era azul mejor. Y por lo general sí veníamos, si era posible pantalón gris también, vaquero no. Siempre con los colores oscuros. Oscuro, ¿no? sí. Sí, una corbata y bueno, zapatos, no zapatillas. O sea, zapatos, saco, corbata y pantalón y una buena camisa, bueno, gris, blanca. El que tenía plata, tenía suerte de tener plata, tenía saco y pantalón de verano y de invierno. Claro. El que no, tenía generalmente uno de invierno. Y con eso en Y noviembre. le Con eso en noviembre. Le decíamos la primavera de Rusia. Sí, era terrible. Porque para enero, Era diciembre terrible. Y nada de me saco al saco porque hace calor. No. Obviamente no había ventiladores acá en el Altillo. No había aire ¿Y las chicas acondicionado. cómo se vestían? El las guardapolvo. Guardapolvo de tablitas en general. Abrochado atrás, Ah, sí. nada de adelante. Sí. Sí, eran tres Y- tablas. No, eran tres Tres tablas. tablitas. Tres Y tablas a la rodilla. y a la rodilla. 4 dedos debajo de la Y rodilla. medias azules. azules. Ah, y las medias azules te tenían que tocar el borde del guardapolvo. O sea, como que no se viera y nada. nada de Y los Nada de zapato zapatos, bajo. No. los zapatos canadienses negros sí, o marrones. O marrones. Canadienses no sé si saben, son unos zapatos que vienen Como con acordonados. una mallita acordonado de cuello de Unas botitas de de gamba botitas de gamba. también podíamos usar. A ver, Después el último año pantalón gris nos dejaron, ¿te acordás? Sí. Guardapolvo con pantalón. Nada de pintura. nada de las manos Pelo tampoco. Nada de recogido. pintura. Al pelo. Pelo atado y el Pelo- primer año era vincha, azul o blanca. Y pelo Bueno, atado. nosotros también teníamos el pelo atado. Claro. Yo nos matábamos con los pelos larguísimos y los En esa época se usaba el cabello largo. Lo que Claro, pasa es que sí. después, lo que pasó con lo del cabello largo, Claro, es que después tenía que ser desapareció. cortito, Sí. a partir del 76. Con yo el golpe recuerdo militar no que podía no, pasar el cuello de la podía camisa. pasar el cuello de la, porque Claro, tenía esas sobre- amonestaciones y pasaba del cuello. Y la camisa celeste, ya no era blanca y el saco no era cualquier saco. Y ya no, azul. ya no estaba Lier en esa época, porque No, ella ya está. enfermó y bueno, Y había un amonestaciones, porque eso también, ¿no? Estaba Había un había interventor. anotado. Con el cambio de gobierno, con el golpe de Estado, en todos los colegios se cambiaron Claro, los las directores, autoridades. las autoridades. Vinieron interventores. Vinieron interventores, Dicho. Y olvídate, que teníamos. por eso lo del pelo, viste, que tenía que ser bien No, nosotros, cortito. si bien teníamos algunos problemas, Ustedes tuvieron mejor época para ser cumpleaños, sí, teníamos el Más pelo, libre. nos usaban, nos pedían que nos pusiéramos gomina. Claro. Pero esto se daba, no acá, en todos los colegios se daba. Claro, A ver, yo fui claro. a Nacional de Adrogué y la vestimenta era exactamente la misma. El normal que estaba acá Igual. cerquita era Además, la misma. eran colegios del Estado. Lo gracioso es que no No eran privados. no eran privados. Quizás, Eran colegios del Estado, ¿verdad? sí, ¿se está grabando esto? No sé. ¿Se está grabando? Sí. En las horas libres. y Te dejaban sí, salir, íbamos. muchas veces te dejaban Íbamos salir. al patio, Salíamos a fumar. comprábamos, claro, Claro, alguna tabaco, se fumaba tabaco mayormente. Además, a Socialmente veces era bien era una época que si Todo era, bien caro. fumabas tabaco era re Las propagandas, limpio. sí, las propagandas de los
los cigarrillos, se los mandaban creo que hasta con el cereal para tomar con la leche, porque ellos querían en esa época consumidores más jóvenes. Entonces los ponían para el target de nuestra edad. Había una modelo. Y ahora, claro, ahora está el tema de la cerveza. Diana Caldini, yo me fumaba de a 5. La sola Silvito, el tema de Donald, ese. Parecía Diana Caldini. Y después había otra chica que hacía la banda LM que andaban por todo el mundo con el Nono Pugliese, pobrecito que se caló. Sí, Claudia no sé Claudia cuántos. Sánchez. Claro. Claudia Sánchez, que era una modelo. Nosotros nos gustaba Campbell, la muchacha Claro, Campbell. muchacha Campbell. Era tartamudo y hacía cosas. Y hacía cosas impresionantes. Y bueno, y esa escalerita, como algunas aulas estaban adentro de este edificio, o sea, yo estuve solo el primer año afuera del edificio, pues siempre estuvo adentro de este edificio, donde estábamos recién. Después viste que cuando subís la escalera y una puertita había un aula que daba a la salida de la escalerita, entonces por ahí escapábamos y subíamos la escalera hasta arriba, hasta el tanque de agua, y ahí sí era para se armaban patearse, charlas, para fumar un y algunos cigarrillo, llevaban alguna guitarra. o algún enamorado. O la guitarra. El profesor de gimnasia, me olvidé, se llamaba Astesiano. Ahí está. Astesiano. Entonces podían subir a la terraza. Sí, en esa No, pero época estaba sí. prohibido, pero igual se subíamos. Nosotros subíamos Ayer igual. digo, no a la terraza, ¿sabes a dónde? A la torre. Ay, un día nos vino a buscar ayer, eso no me lo olvido más. Porque ayer estábamos escondidos. Algunos de los pibes fumando, con la guitarra, cantando, Claro. rasguña las piedras, todo Claro. paz y amor, y sube ayer. Buenas Qué días. bonito. Ah, no. Qué Y ahí, lindo. ¿qué está haciendo caballero? Y el otro no sabía dónde meter el cigarrillo. Bueno, nada, ahí estuvo, se quedó con nosotros todo el tiempo que... No, ¿y ahora qué van a entrar? ¿A molestar a la profesora? Se quedó con nosotros, pero todo el tiempo fue una bajada maravillosa, porque hablaba y nos preguntaba, ¿y por qué están acá? ¿Cuál es el problema? O sea, esta cosa de bajar a poder dialogar con el alumno fue increíble, fue hermosísimo. Sí. Por eso tuvimos muchísima suerte de tener este tipo de gente. Digo, de estar en esta escuela, qué sé yo, a mí, para mí Fue fue mágico. una gracia. Y Por eso acá hay magia. acá hay como magia. Claro, y- chicos, no hay fantasmas, hay magia. No, Potencienlo, una cosa a destacar, úsenlo. no había, éramos todos igual, no había bullying ni discriminación No. ni nada en ese momento. Nosotros Éramos tan todos. poquitos. El que Éramos tenía, muy el que no poquitos. tenía, el que, qué sé yo, que venía mejor Además, una vestido, cosa, mal Juan, vestido. esta escuela se pasaba caracterizó nada. porque se mezclaban muchas clases sociales. Sí, Porque como había que dar un examen de ingreso, pero acá había gente que vivía acá a la vuelta, que era y otros hijos de obreros, y otros de más allá, todavía más lejos, ¿no? O sea que estaba muy bueno eso, estaba muy bueno, es como que era bien transversal también la cosa Sí, sí. de lo social. Sí. Sí, no había favoritismo. Yo me acuerdo que yo era el sobrino del secretario y las materias que me tuve que llevar me las llevé. Estaba el hijo del intendente, Candaosa, que creo que se recibió después. No sé si la mujer, no sé si se jubiló hace poco acá. Se recibió después, así que... ¿Y en las materias hubo algún cambio? Sí. ¿En comparación de ahora? No, después del golpe. Después del golpe sí. Sí. Ersa. Nosotros teníamos ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, y se convirtió a la semana siguiente en Instrucción Ya Cívica. la palabra instrucción. Y los profesores cambiaron, al menos en el Nacional daba León Zimmerman, un abogado que después estuvo en el caso de Pudge. Sí. Fue golpe de Estado el otro día, apareció otro Pero no profesor. daban instrucción cívica, daban cualquier otra cosa. Y no, Pero pero daban de baja los profesores, dieron mucho de baja. No Claro. sé si aquí específicamente, pero en otras escuelas A mí sí. me parece que acá hubo gente que desapareció de golpe. Y bueno, ¿qué pasó con...? No es que desapareció como un desaparecido, pero quiero decir, desaparecieron, que también. Hubo Que se algunos fueron desaparecidos. Claro. Un chico. Yo Bueno, creo que uno. es ese chico Pablo Míguez. Lo de Pablito Míguez es lo que... Ese chico. éramos muy poquitos. Que era de la edad ¿Entendés? nuestra. Sí, Sí. terrible. A Pablito Míguez con 14 años lo levantaron. Creo que fue el más jovencito de Fue un horror, todos. fue uno de los más jóvenes de los Sí, desaparecidos. creo que sí. Incluso ahora hay una... Una estatua en el río. ¿Era compañero de ustedes? Era de la mañana, por ejemplo, yo estaba en primero cuarto, él estaba en primero Tercera, primero. primero cuarto, Primero primera. primera. Primero primera.
y se iba con los Memoli, que era esta familia que los papás Trabajaban estaban mucho acá, se iban caminando hasta Lomas, creo que él era de Avellaneda, pero no sé por qué caminaba con ellos, ¿viste? En realidad creo que estaban viviendo en Avellaneda, pero los padres tenían intenciones de mudarse. Y un día no vino más. Y un día lo levantaron y pensaron, como él quería estudiar ingeniería, pensaron que se había cambiado a una escuela técnica en Avellaneda, que le quedaba más próxima. Nunca más no había preguntaron. manera de contactarlo tampoco. Es que no había, vos había pensabas, teléfono. Claro, pero con la familia o algo. No, es que estaba él y la mamá y los dos. A los padres se llevaron y después lo levantaron a él. En realidad la madre con él lo la levantaron, mamá con ¿no? él. Pero después se llevaron al resto de la familia. No había Y eso teléfono es fijo, terrible, chica. La chicas. mayoría de la gente no tenía teléfono fijo. O sea, para nuestra generación fue terrible. Y entonces éramos tan poquitos que, bueno, tener este espacio en esa época fue un milagro. En ese momento ustedes no se dieron cuenta. Que No, y aparte no se hablaba. O sea, Claro. podía No. estar el espacio vacío, pero era una situación... Éramos chicos, yo éramos pienso que éramos muy chicos, por eso esto que te digo de la red, los adultos que estaban con nosotros, claro que sabían, Claro. pero yo cuento siempre una cosa, a mí me encantaba la literatura toda la vida, había una poesía de Neruda que estaba en el libro que se llamaba Barcarola, ¿viste? Entonces yo decía, ahora cuando llegue esa hoja que la profe la explique, tengo ganas que explique esta poesía. Llega la hoja y dice la profe, esta poesía no se puede leer, dio vuelta. ¿Cómo? Y decía, mi lengua como una flecha de fuego en tu boca, y yo decía, debe ser por la lengua que no nos deja leer, ¿entendés? Porque no me daba cuenta. Después, claro, con el tiempo te das cuenta que era por la lengua y no se podía leer. Por ejemplo, a mí siempre de chica me gustaba la historia. En mi casa había muchos libros y había uno en particular que me llamaba la atención, que era Hombres de las Guerras de las Pampas. Yo sabía que el autor estaba prohibido. Claro. Por lo tanto, en mi casa escondían los libros, obviamente, entre los roperos, porque tenían que esconder todo ese tipo de libros. En otras casas los quemaban, por ejemplo, para deshacerse de todo esto. Entonces ese libro, yo me acuerdo que sin permiso de mis viejos lo saqué y lo forré con un montón de papeles. Y porque lo quería seguir leyendo en la escuela, en el recreo. Y un día Álvarez, profesor de historia, me ve en el recreo leyendo. Me dice, Liberty, ¿qué está leyendo? Le digo, no, nada. Porque ya sabías. Le digo nada, y entonces evidentemente me delaté, me sacó el libro, le sacó los 3 papeles con que había forrado el libro y era de Álvaro Yunque. Dice, Álvaro Yunque, Liberty, me dijo una mala palabra, ¿usted es o se hace? Me dice, yo lo tengo en mi casa, pero ¿a qué quiere jugar? ¿Para qué lo trae? ¿Qué quiere demostrar? Dice, tráigalo, llévelo a su casa y no lo traiga más. Y Álvarez era un personaje bueno, Divino, o sea, que se tuvo que ir de la escuela en un era un momento, buen personaje, era una sí. historia muy querido. Sí. Pero Y bueno. por suerte estaba en esta escuela y con ese profesor. Claro. ¿Entendés? Sí. Claro. Hubo varios docentes que se tuvieron que ir, que ustedes recuerdan. No, Yo después recuerdo la intervención Álvarez, sí, Álvarez nada más. y no sé, a lo mejor hubo, pero te repito, es Claro. que no nos dábamos cuenta. Un día había otro director que era raro, ¿viste? O sea, Empezó a prohibir espacios, ya no Claro. podíamos entrar, ¿te acordás? Sí, o que las cosas empezaban a hacer de otra manera. O sea, eso sí notábamos, que las cosas empezaron como poco a poco a hacer de otra manera. Yo creo que, por eso digo que en este espacio que leíamos Lorca, leíamos Machado, que viste, trabajábamos libremente porque también Juan era joven. Y yo creo que yo se lo pregunté y le digo, capaz que eras inconsciente, ¿no? Puede ser, me dijo, porque viste, o sea, no es que lo hacía porque sí o a propósito, sino que simplemente... Pero él tenía un fundamento, él quería hacer teatro. Él quería hacer teatro y que pensemos y que, pensemos, que reflexionemos. Y con los años, muchas cosas de las que quedaron sueltas aquí, uno las pudo leer de otra manera. Que uno las pudo interpretar de otra manera, porque a mí, por lo menos, me faltaban tenía como en el puzzle, me faltaban piezas, que me faltaban.
¿no? No, lo que pasa es que creo, bueno, en la parte del periodo mío, y hay una cosa que es típica de cuando uno fue adolescente o de la adolescencia misma, ¿no? Que uno quiere mostrar, si tiene la oportunidad y es libre, quiere mostrar lo que piensa, lo que es, lo que tiene, cómo es, etcétera. O sea, entonces, en el periodo mío, el que era peronista quería que todo el mundo se enterara que era peronista. Que era peronista de derecha, era peronista de derecha, que era peronista de izquierda, era peronista de izquierda, el que era troquista, era troquista. O sea, nadie quería perderse la oportunidad, salvo, bueno, después, obviamente, mucha gente, no sé que yo sepa de acá, pero yo después estudié en la facultad, mucha gente que, bueno, entró en una clandestinidad, porque, bueno, para saber cada uno qué hacía, cada uno qué quiso hacer y cómo. No estoy juzgando a nadie, pero bueno, no me interesa digamos, ni la lucha armada de un lado ni del otro. Y lo que creo es que sí, en ese momento la gente quería, sobre todo siendo adolescente, el hecho era, yo por ejemplo, hacíamos gimnasia en el Country Club de Banfield. Y después también hicimos allá en... ¿El Parque Lomas? No, bueno, ahora me acordaré en otra localidad, pasando Banfield. ¿El Escalada? En Escalada, sí, el club de Escalada. Sí. Y por ejemplo en el Country Club de Banfield en ese momento los grupos y las bandas de rock que eran preferidas, había una división muy importante y la expresábamos acá. Estaba la música que le llamábamos complaciente, música comercial, y estaba la música progresiva. La música progresiva era la música de la libertad, que estaba en mi vida. Bueno, el grupo más preferido por mí era Aquelarre. De hecho, bueno, muchas veces le llevé equipos y todo y tenía... Yo me acuerdo que iba a Drogué, por ejemplo, que la gente era un poco más cheta, qué sé yo, y tenía una remera de King Crimson o con el grupo y me digo que se me acuerdo que llevo. Pero bueno, había que andar, zapato blanco y negro, el pelo más largo, todo eso era... Y bueno, todo el mundo, yo quería mostrar eso era lo que a mí me gustaba. O los chicos amigos que venían con las motos, que traían su moto y andábamos con las motos para todos lados, y la ropa, y las cosas con la mostacilla y el pelo largo, y los vaqueros gastados, y la ropa de color que significaba algo. Y viste que la ropa también tiene que ver, porque después en los otros años estaba de moda una campera verde león. Sí, y el cuello Mao, el cuello Mao, por lo menos el cuello verde Mao, bolillo, un chalequito azul. Sí. O sea, éramos todos uniformados, y los pibes se cortaban el pelo, que la moda era corte militar. Pero que no cortaba, sino uno de mis hermanos, pero uno de mis hermanos que tenía el pelo largo, claro, lo levantaron en la policía, la policía de Lomas, en la estación de Lomas, pero del otro lado. La Villa Galicia. Claro, lo llevaron a Villa Galicia y le cortaron un poco, sí, hasta que tuvo que ir al otro día, qué sé yo, a que le parejen el pelo. Sí. Eso ya era en la época del proceso, eso era muy común, que había racias que... Yo vivía en la Pri de la Avenida y tenía 3 hermanos varones y a mi papá lo conocían toda la gente, así que donde subían algún conocido, lo llamaba, salía mi papá a la comisaría a buscar a alguno de mis hermanos. Bueno, acá era Víctor, en Pavón, Claro. veníamos con el 318 te paramos. ¿Te parabas? Pavón, yo venía con el cañuelo de la nena y sí, muchas veces subían directamente todos los militares arriba del micro. A ver si tenías el documento. Sí. Sí. Pero bueno. Lo que pasa es que además esta cotidianidad uno lo va, como fue progresivo, a ver, con el golpe hubo un quiebre y fue progresivo como esta sofocación, por así decirlo. Entonces uno, claro, y uno lo va como naturalizando. También sabes que como y no lo va dimensionando. un poco de vaciamiento también hubo intencional, ¿no? O sea, pensar en otras cosas, ¿viste? Entonces, bueno, pasaba eso. Y después uno empezó a darse cuenta, mirá qué loco, ¿por qué se usaba esta ropa en este momento? Y todos pues, había gente que era como más rock and roll y tenía otras, hacía como si fuera una transgresión, ¿no? Sí, me acuerdo que había momentos, en ese momento en que estaba yo, había atentados también terroristas, ¿no? Claro. Estaba el terrorismo de
izquierda y el terrorismo Estado. Los dos compartían podios. Y la realidad es que, bueno, por ahí había un atentado terrorista de izquierda y por ahí alguna compañera nuestra venía con un poncho rojo. Para que se note, ¿no? Para que se note que había habido un atentado. Claro, para que se note. Bueno, era eso, que no había tenido nada que ver, pero su forma era esa de decir acá estoy. Después había compañeros que leían el libro de Hitler, Mein Kampf, no voy a hacer nombre, pero pasaba. Y bueno, en ese momento también, ¿qué estás leyendo? Mein Kampf, pero claro, después quedó mucho más permitido Mein Kampf que el otro, y pero en esa época por nos la razón de mi vida de vista. Claro. O sea, En esa época nos llevaban, ¿te acordás que nos llevaron a desfilar? Desfilaban. Claro, o sea, sí, como había escuadras, que con la bandera. no, como escuadras militares que Claro, sí, formaron. habían participado en algún Sí, marchemos a las fronteras, era. Uy, eso qué terrible. Fue terrible. Los Lo cuartos organizaba años. Gendarmería en los cuartos años, éramos las damas de beneficencia nosotros. Teníamos que apadrinar, la escuela Igual los tenía varones solamente. Claro, tenía que apadrinar una escuela de frontera. Se llevaban a todos los pibes de cuarto y quinto año durante creo que 15 días. A la frontera a trabajar, pintar la escuela, arreglar los bancos, hacer todo lo que necesitaba hacer mantenimiento de esa escuela. Y nosotras funcionábamos como damas de compañía, ¿viste? Las damas de primera dama, juntar, las damas de beneficencia, buscando donaciones. Y ahí empezó el conflicto con Chile también. Porque ¿viste? fue una cosa como complicada. Profesor del TIN de aquí. Sí. pero eso es geografía. Y de Geografía, sí, decía, estos son unos gallinitas, porque no había llegado la guerra. Y él quería que fuera la guerra Sí, con Chile. bueno. Decía, estos son unos gallinitas. Bueno, Sí, yo- sí, no, Era un estamos- personaje. Yo con respecto a la guerra con Chile en particular, Sí. estaba bajo bandera. Yo soy buzo autónomo del ejército. Ah, entonces Soy voluntario anfibio. Y de hecho estuve muy vinculado a la guerra con Chile, que de hecho se sostuvo un tiempo. Y En el 78 fue. sí, Sí, exactamente. porque mi hermano estaba bajo Y bueno, bandera del servicio tuvimos militar que y ir lo a movilizaron. Gallegos, el coronel con el que lo estaba fue gobernador de las fuerzas militares del sur, y no fue un chiste. No, claro que no. Fue un momento, yo el día que estaba adentro de la agrupación estaba en Santo Tomé, Santa Fe.